Paquita la del barrio, la inquebrantable voz del desamor y la lucha femenina, ha partido. Pero su muerte no solo ha dejado un vacío en la música ranchera, sino que ha destapado una verdad que pocos imaginaban. 3 días después de su fallecimiento, su hijo rompió el silencio y reveló un secreto que sacudió a sus seguidores y a la prensa. Durante décadas, Paquita desafió a los hombres con letras llenas de furia y sentimiento, pero ahora, en su ausencia, surgen preguntas inquietantes. ¿Fue manipulada en sus últimos años? ¿Su testamento refleja realmente su voluntad? ¿Es cierto que su fortuna se desvaneció antes de su muerte, o hay algo más detrás de todo esto? El testamento de Paquita y la disputa entre sus hijos han desatado una tormenta mediática. Se habla de traiciones, de decisiones inesperadas y de una verdad que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final de este video para conocer la historia completa, porque lo que estás a punto de descubrir es más impactante de lo que imaginas. Paquita la del barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, un pequeño pueblo rodeado de montañas y con un aire provinciano donde la vida era sencilla pero dura. Desde niña, su historia estuvo marcada por la carencia, la lucha y un entorno que moldearía su carácter fuerte e indomable. Creció en una familia humilde, en un hogar donde el dinero nunca abundó y la necesidad era parte del día a día. Su madre, una mujer trabajadora y resiliente, hizo todo lo posible por sacar adelante a sus hijos, mientras que la figura paterna brilló por su ausencia. La falta de un padre no solo dejó un vacío emocional en Paquita, sino que también sembró en ella una profunda desconfianza hacia los hombres, un sentimiento que con el tiempo se convertiría en el sello de su música. Desde muy pequeña, encontró refugio en la música. En su casa no había lujos, pero sí un objeto preciado, la radio. Era a través de esas transmisiones que Paquita descubrió las voces que la inspirarían, como las de Lucha Reyes, Jorge Negrete y Pedro Infante. Se sentaba en la cocina, mientras su madre preparaba la comida, y dejaba que las melodías la envolvieran. En cada canción, en cada letra de despecho y amor perdido, sentía una conexión especial. Las reuniones familiares también fueron clave en su formación musical. En las noches de tertulia, cuando los adultos cantaban entre tragos y anécdotas, Paquita observaba y absorbía cada nota, cada emoción. Fue ahí donde entendió que la música no solo era un entretenimiento, sino un desahogo, una forma de contar historias y de sanar heridas. Aunque en ese momento no lo sabía, esas experiencias serían la semilla de lo que, años más tarde, la convertiría en un ícono de la música ranchera. Desde muy pequeña, Paquita la del barrio entendió que la vida no le daría nada gratis. La pobreza en su hogar la obligó a madurar antes de tiempo y, siendo apenas una niña, tuvo que trabajar para aportar algo a la economía familiar. No hubo espacio para los juegos ni para una infancia despreocupada. En su mundo, el esfuerzo y el sacrificio eran la única opción. Uno de sus primeros empleos fue como empleada doméstica, limpiando casas y cocinando para familias que tenían un poco más de recursos que la suya. También trabajó como mesera en fondas y restaurantes, donde aprendió a moverse entre clientes exigentes y a soportar miradas y comentarios indeseados de los hombres. Estas experiencias le enseñaron a defenderse, a no dejarse intimidar y a contestar con la lengua afilada que la caracterizaría toda su vida. Pero fue en los bares donde su destino comenzó a tomar forma. En esas cantinas de mala muerte, llenas de humo y copas vacías, encontró su primer contacto real con la música. A veces, los músicos que tocaban en los locales la invitaban a cantar y, aunque al principio lo hacía con timidez, pronto su voz comenzó a destacar. Su tono rasposo, cargado de emoción y verdad, tenía algo especial que atrapaba a la audiencia. Los borrachos, que solían ser rudos y desinteresados, guardaban silencio cuando Paquita entonaba una ranchera de desamor. Las mujeres, muchas de ellas cansadas de las traiciones y el abandono de sus esposos, la miraban con admiración. En esas primeras presentaciones improvisadas, Paquita descubrió el poder que tenía su voz. Podía hacer reír, llorar y, sobre todo, hacer sentir. Lo que empezó como un juego o una simple distracción durante sus largas jornadas de trabajo, se convirtió en la primera señal de que su destino no estaba en servir mesas, sino en los escenarios. El amor llegó a la vida de Paquita la del barrio como una ilusión y se convirtió en una herida que nunca cerró del todo. Desde joven, creyó en la idea de encontrar un compañero, alguien que la rescatara de las dificultades y la hiciera sentir protegida. Sin embargo, la realidad fue otra. Su primera gran relación marcó su destino. Siendo aún muy joven, se enamoró de un hombre que le prometió estabilidad y cariño. Lo veía como su refugio, su esperanza de una vida mejor. Pero con el tiempo, descubrió la verdad. Él ya tenía una familia. La traición fue devastadora. No solo rompió su corazón, sino que le enseñó una lección que nunca olvidaría. Los hombres mienten y las mujeres siempre terminan pagando el precio. A lo largo de su vida, Paquita vivió otras historias de amor, pero casi todas terminaron con la misma desilusión. Hombres infieles, cobardes, posesivos. Cada nueva relación reafirmaba su desconfianza. Poco a poco, dejó de creer en el amor y se convenció de que su destino no estaba en compartir su vida con un hombre, sino en cantarle a
las mujeres que, como ella, habían sido engañadas y traicionadas. Fue así como su dolor personal se convirtió en la esencia de su música. Canciones como Rata de dos patas o Cheque en blanco no eran solo letras pegajosas, sino gritos de rebeldía, testimonios de una mujer que había amado y sufrido, pero que nunca se dejó vencer. Su postura feminista no nació de la teoría, sino de la experiencia. Paquita no hablaba desde el resentimiento, sino desde la verdad de una vida llena de golpes emocionales. Con el tiempo, se volvió más dura, más irónica. Respondía a las preguntas sobre el amor con frases como: prefiero un perro a un hombre, al menos el perro es fiel. Su desconfianza se convirtió en su armadura y su voz en la de millones de mujeres que encontraron en sus canciones un desahogo y una venganza simbólica contra quienes las habían lastimado. La decisión de Paquita, la del barrio, de mudarse a la Ciudad de México no fue fácil, pero en su interior sabía que su destino estaba más allá de Alto Lucero. Con una maleta llena de sueños y una voz que empezaba a hacerse notar, dejó atrás su pueblo natal para enfrentarse a una ciudad implacable, donde solo los más fuertes sobrevivían. Desde el primer día en la capital, la lucha fue constante. Sin dinero ni contactos, tuvo que aceptar cualquier oportunidad que se presentara. Comenzó cantando en bares y cantinas, espacios dominados por hombres donde las mujeres pocas veces eran respetadas. No faltaron las burlas ni los comentarios despectivos de clientes ebrios que no soportaban ver a una mujer fuerte desafiándolos con su voz. Pero Paquita nunca se dejó intimidar. Si alguien intentaba menospreciarla, ella respondía con una mirada de acero y una frase afilada que dejaba a cualquiera en silencio. A pesar del ambiente hostil, poco a poco su nombre empezó a correr de boca en boca. Las mujeres que la escuchaban se identificaban con sus canciones de despecho y resistencia, mientras que los hombres, aunque muchos la criticaban, no podían ignorarla. Pero en un mundo donde los dueños de bares se llevaban la mayor parte de las ganancias, Paquita entendió que si quería triunfar, tenía que hacer las cosas a su manera. Fue así como tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: abrir su propio bar. Un lugar pequeño, modesto, pero con un ambiente único. Ahí, las mujeres encontraban un refugio donde podían cantar, llorar y reír con sus canciones. Su público creció rápidamente y, con él, su leyenda. Ya no era solo una cantante más en la noche de la Ciudad de México, era la voz de las mujeres que habían sido traicionadas, abandonadas y menospreciadas. Paquita había encontrado su camino, y aunque aún faltaban muchos obstáculos por superar, estaba claro que su música no pasaría desapercibida. Lo que empezó como una lucha por sobrevivir se estaba convirtiendo en el inicio de una carrera que marcaría para siempre la música ranchera. La lucha de Paquita, la del barrio, finalmente comenzó a dar frutos en los años 80, cuando logró grabar su primer álbum. Después de años de cantar en bares y cantinas, su inconfundible voz y su actitud desafiante llamaron la atención de productores musicales que vieron en ella algo diferente. No era la típica intérprete de rancheras sumisas al amor. Su música tenía rabia, dolor y una verdad que resonaba con miles de mujeres. Pero fue en los años 90 cuando su carrera explotó gracias a una canción que se volvería un himno de venganza y empoderamiento: Rata de dos patas. Con versos que comparaban a un hombre infiel con rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, la canción se convirtió en un fenómeno. Las mujeres la coreaban con fuerza, la dedicaban a sus exmaridos, a sus amantes traicioneros, a todos aquellos que las habían hecho sufrir. La polémica fue inmediata. Mientras muchas la adoraban, hubo quienes no soportaban su mensaje. Los hombres que se sentían aludidos reaccionaron con críticas y hasta intentaron censurarla en algunos medios. La acusaron de exagerada, de resentida, de fomentar el odio contra los hombres. Pero Paquita nunca se cayó. Respondía con su estilo característico, con ironía y sin miedo. Si les queda el saco, pónganselo, decía en entrevistas. Su figura trascendió la música y se convirtió en un símbolo de resistencia femenina. Mujeres de todas las edades veían en ella una voz que decía lo que muchas pensaban pero no se atrevían a expresar. Su presencia en televisión y en grandes escenarios confirmó lo que ya era evidente: Paquita, la del barrio, no solo era una cantante, era una revolución hecha mujer. A pesar de las controversias, su éxito siguió creciendo. Sus canciones, llenas de rabia, humor y dolor, se convirtieron en himnos de desamor y justicia poética. Y aunque muchos intentaron desacreditarla, ella tenía claro su lugar en la historia, la voz de las que nunca habían sido escuchadas. Paquita, la del barrio, nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. Su estilo directo, sin filtros y con una buena dosis de ironía, la convirtió en una de las figuras más polémicas de la música mexicana. Desde el inicio de su carrera, dejó claro que no estaba dispuesta a endulzar sus palabras para complacer a nadie, y eso la llevó a protagonizar múltiples controversias a lo largo de los años. Su desprecio hacia los hombres infieles e irresponsables quedó inmortalizado en frases que se volvieron icónicas. Prefiero un perro a un hombre, porque al menos el perro es fiel, decía con su característico tono sarcástico. También aseguraba que los hombres son como las moscas, donde ven mugre, ahí se juntan. Estas declaraciones le ganaron el cariño de miles de mujeres que
veían en ella una portavoz de sus desilusiones, pero también le atrajeron fuertes críticas por parte del público masculino, que la consideraba exagerada y ofensiva. Sin embargo, una de las polémicas más grandes en su carrera ocurrió cuando fue cuestionada sobre su postura hacia la comunidad LGBTQI. En una entrevista, cuando le preguntaron su opinión sobre el tema, respondió con una frase ambigua: "Cada quien hace lo que quiere, siempre y cuando no se metan conmigo". Esto generó indignación entre parte de su audiencia, pues muchos interpretaron sus palabras como un gesto de rechazo. La controversia creció cuando se viralizaron comentarios antiguos donde expresaba que no entendía ciertos estilos de vida, lo que la puso en el ojo del huracán. Ante la presión de la prensa y la comunidad LGBTQI, Paquita intentó aclarar la situación, asegurando que no tenía nada en contra de nadie y que su intención nunca había sido ofender. Pero el daño ya estaba hecho, y aunque su carrera no se vio gravemente afectada, el incidente dejó una mancha en su legado. A pesar de esto, su público fiel la siguió apoyando, entendiendo que su personalidad fuerte y sus opiniones crudas eran parte de su esencia. Con el tiempo, la prensa convirtió cada una de sus declaraciones en un titular explosivo. Los periodistas sabían que Paquita no tenía pelos en la lengua y que cualquier entrevista podía convertirse en una mina de oro de frases polémicas. Pero lejos de retractarse o suavizar su discurso, ella se mantuvo firme en su actitud desafiante. Para bien o para mal, Paquita la del barrio siempre dijo lo que pensaba, sin importarle las consecuencias. Los años de trabajo incansable y desvelos comenzaron a cobrar factura en la salud de Paquita la del barrio. Durante décadas, ignoró las señales de su cuerpo, aferrándose a su carrera con la misma determinación que la había llevado al éxito. Pero con el paso del tiempo, los problemas médicos se hicieron imposibles de ocultar. El diagnóstico de diabetes llegó como un golpe inesperado. Al principio, lo tomó con la misma actitud desafiante con la que enfrentaba la vida, sin cambiar demasiado sus hábitos. Sin embargo, la enfermedad pronto trajo complicaciones, fatiga extrema, dificultades para caminar y problemas circulatorios que afectaron su movilidad. A pesar de todo, se negaba a abandonar los escenarios, asegurando que su público era lo único que la mantenía en pie. Con los años, su estado de salud empeoró. Los episodios de debilidad y desmayos se volvieron frecuentes. En varias presentaciones tuvo que ser auxiliada en pleno concierto, dejando a sus seguidores preocupados. Pero Paquita, fiel a su carácter inquebrantable, regresaba cada vez, decidida a seguir cantando hasta el último aliento. En sus últimas apariciones, el deterioro físico era evidente. Su voz seguía siendo fuerte, pero su cuerpo ya no la acompañaba. En su última presentación, sentada en el escenario y con la mirada llena de nostalgia, interpretó sus éxitos ante un público que sabía que aquel era un adiós. Fue un momento cargado de emoción, donde su legado se sintió más vivo que nunca. Días después, la noticia de su fallecimiento sacudió al mundo de la música. Se había ido una leyenda, pero su voz, su lucha y su inquebrantable espíritu quedaron para siempre en la memoria de sus seguidores. El 17 de febrero de 2025, el corazón de Paquita la del barrio dejó de latir. A los 77 años, la mujer que desafió con su voz y sus canciones a generaciones enteras falleció en su hogar en Veracruz, víctima de un infarto fulminante mientras dormía. Su partida dejó un vacío irreparable en la música ranchera y en el corazón de sus seguidores. La noticia corrió como pólvora. Medios de comunicación, artistas y fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y homenaje. Sus canciones volvieron a sonar con más fuerza que nunca, recordando su legado y el impacto que tuvo en la música y en la vida de muchas mujeres. El velorio se llevó a cabo en la emblemática Arena México, un lugar que había visto pasar a leyendas del espectáculo y que ahora se vestía de luto para despedir a una de sus más grandes figuras. Miles de personas se dieron cita para darle el último adiós, entre ellas amigos, colegas y seguidores que crecieron con su música. Entre flores, lágrimas y aplausos, la despedida de Paquita fue tan grande como su legado. Artistas de todos los géneros expresaron su respeto y admiración. Desde Vicente Fernández Jr. hasta figuras del pop y la banda, todos reconocieron su influencia en la música mexicana. Su partida no solo marcó el fin de una era, sino que reafirmó su inmortalidad en la memoria colectiva. Aquel día, México lloró la pérdida de una de sus voces más auténticas, pero también celebró la vida de una mujer que nunca tuvo miedo de hablar, cantar y luchar por lo que creía. Paquita se fue, pero su música y su espíritu indomable seguirán resonando en cada mujer que, con el corazón roto, se levanta y canta su verdad. La muerte de Paquita la del barrio no solo dejó un vacío en la música, sino que también desató una tormenta familiar que puso en duda su última voluntad. Días después de su fallecimiento, la revelación de su testamento sorprendió a todos. La mayor parte de su fortuna no sería heredada por sus hijos, sino por su sobrina, Marta Elena, la persona que estuvo más cerca de ella en sus últimos años. La reacción de sus hijos fue inmediata. Iván Miguel y Javier Gerardo, distantes de su madre en los últimos tiempos, no tardaron en expresar su inconformidad. Se sintieron traicionados, asegurando que su madre había sido manipulada en su vejez y que
su estado de salud deteriorado pudo haber influido en la redacción del testamento. Las acusaciones no se hicieron esperar. ¿Realmente Paquita tomó esa decisión por voluntad propia o fue inducida a cambiar su herencia? Las dudas crecieron cuando se filtraron testimonios de personas cercanas a la cantante que aseguraban que, en sus últimos años, no siempre estaba lúcida. Algunos incluso sugirieron que pudo haber sido engañada para firmar documentos sin plena conciencia de lo que hacía. Ante la controversia, los hijos de Paquita decidieron impugnar el testamento e iniciar una batalla legal para reclamar lo que consideraban su derecho. La disputa se convirtió en un escándalo mediático. Programas de espectáculos, redes sociales y periodistas debatían sobre la validez del testamento, mientras los abogados de ambas partes preparaban sus estrategias. La imagen de Paquita comenzó a verse empañada por la controversia. Lo que debía ser un homenaje a su vida y carrera se transformó en un circo de acusaciones y conflictos que dividieron la opinión pública. A pesar de la polémica, su legado musical seguía intacto. Para sus seguidores, Paquita siempre sería la voz que cantó las verdades que pocos se atrevían a decir. Sin embargo, la pelea por su herencia dejó una sombra sobre su despedida, recordando que, incluso después de la muerte, las grandes figuras siguen generando controversia. Paquita la del barrio no fue solo una cantante, fue un fenómeno cultural. Su voz rasposa, sus letras afiladas y su actitud desafiante la convirtieron en un ícono de la música mexicana y en una de las figuras más representativas de la resistencia femenina en el mundo hispano. Sus canciones, cargadas de dolor, rabia y verdad, se convirtieron en himnos para generaciones de mujeres que encontraron en ella la valentía para alzar la voz. Más allá de la controversia y de su carácter irreverente, Paquita dejó un legado imborrable. Transformó el dolor de sus propias desilusiones en un mensaje de fortaleza y empoderamiento. Sus rancheras no hablaban del amor romántico idealizado, sino de la realidad de muchas mujeres que fueron traicionadas, abandonadas o menospreciadas. Su influencia trascendió la música, fue inspiración para otras artistas, defendió con orgullo la independencia femenina y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el machismo. Su autenticidad la mantuvo vigente hasta el final de su vida, sin importar las críticas o las polémicas que la rodeaban. Hoy, su legado sigue vivo. Sus canciones continúan sonando en cantinas, en reuniones familiares y en las voces de quienes encuentran en su música un eco de sus propias historias. Paquita la del barrio no solo nos dejó una discografía inolvidable, sino una lección de vida: nunca callar, nunca rendirse y siempre exigir respeto. Porque Paquita no solo cantó contra los ratas de dos patas, también les demostró que una mujer con voz y carácter puede hacer temblar al mundo.